Antes de iniciar algunas preguntas y respuestas, quiero pedirles que vayamos a la página 36. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Bien. Sí. Aquí hay unos lentes. Para que no se les olvide, y aquí lo voy a tener por si alguien lo necesita. Cuando algo se pierde se dice 1, 2, 3, ¿de quién son? Señor, nadie dijo. Pedro, ¿no está Pedro? Bueno. Sí encontró de quién era lo que se encontró la cadenita. Sí. ¿Mande? ¿Era tuya? Es que encargué mi reloj cuando estábamos jugando voleibol y yo pienso que la persona no sabe que le encargué mi reloj y no me lo han devuelto. No, bueno, pero digo, un monedero que se quedó en las canchas. Un monedero que se quedó en las canchas. Una Biblia de estudio. Una de las cosas que son pues bien importantes que nosotros debemos tener cuidado es lo que se llama una fe tóxica. De la fe tóxica prácticamente se habla en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Padre, quiero pedirte que tú toques este punto con la fuerza y la gracia que tú quieres tocarlo, en el nombre de Cristo Jesús. Es en el verso 5. Dice, el propósito de este mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no tóxica, de una fe no fingida. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Bien, fíjense, mis hermanos, que hay puntos que están lastimando a la gente de Dios. Lo que uno necesita para poder vencer es una fe, un fundamento claro en nuestra vida, un fundamento claro y completo, un fundamento claro y completo. Y sobre eso nosotros basamos nuestra vida. Pero vemos en el caminar con Dios que en muchos de los casos estamos caminando en verdades a medias, verdades incompletas. Y estamos caminando en una falta de precisión en nuestra fe. No se trata, ni Dios quiere que nosotros caminemos en una imprecisión de la palabra. Les voy a comentar algo. La palabra carne se utiliza mucho en la palabra carne. Y hablar de carne o carnalidad o carnal causa mucho conflicto por algunas cosas que dice la palabra de ello. Pero
Curiosamente, voy a una concordancia completa de la palabra que se utiliza en griego y que se traduce como carnal, y encuentro diferentes traducciones y aplicaciones de esa palabra. Y entonces, eso modifica mi entendimiento de lo que la palabra está diciendo cuando está diciendo carnal. Bien, ¿por qué lo modifica? Porque una cosa es cuando se habla de un aspecto de ser carnal, cuando se habla de otro aspecto de ser carnal, y otra cosa es cuando leemos el concepto completo en la utilización de ese concepto en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Entonces, Dios no quiere que seamos incompletos. Dios quiere que seamos completos. Y Dios quiere que seamos precisos. Cuando la palabra dice que Dios está perfeccionando a la iglesia, lo que quiere decir es que la está completando. La está completando en su ser y la está completando en su obra. Si nosotros en alguna área de nuestra vida nosotros no tenemos una fe completa, estaremos caminando en una fe incompleta. Y eso viene a ser, en muchos de los casos, dependiendo qué tan incompleto sea aquello, vendremos a ser tóxicos. Vendremos a ser fingidos. Y no podremos estar viviendo las verdades del Señor. Y mientras no vivimos las verdades del Señor de una manera, con una fe completa, lo que pasa es que no tendremos victoria en aquello. ¿Me explico? Muchas veces nosotros tomamos una sola parte de las cosas y esto lo convertimos en una enseñanza. Y entonces lo que va a pasar es que nosotros venimos a ser desbalanceados. Y tenemos victorias a medias. Yo te voy a pedir que te compres una concordancia. Y que cuando tú recibas una palabra de Dios, o quieras saber sobre algo que entiendes en tu corazón que Dios quiere que sepas, vayas a esa concordancia y analices lo más que puedas sobre todo ese tema de la fe. En mi portafolio no lo traigo aquí, pero tengo una concordancia que no traduce no es una concordancia de palabras en español, sino concordancia de las palabras en griego. ¿Cómo la utilizo yo? Bien, quiero saber sobre el perdón. Bien, voy y busco la palabra perdón. Esa palabra perdón viene de 4 palabras griegas. Bien, analizo una de ellas y veo las aplicaciones de cada una de esas palabras de perdón. Y entiendo los 4 conceptos en griego que están viniendo a formar la palabra perdón que se traduce en el español. Y analizo las aplicaciones, la utilización de esa palabra en los diferentes versículos de la Biblia. Y eso me viene a ser completo. Aquí viene una lista en la página 37 de lo que son creencias tóxicas. Y la mayoría si nosotros escuchamos estudios de personas que hablan, por ejemplo, el verso 12, dice la pasividad. Tener una verdadera fe significa esperar que Dios me ayude y que yo no tengo nada que hacer hasta que Él lo haga. Si nosotros escuchamos una predicación sobre esto, nos va a gustar y vamos a ser tocados por el Señor, porque se están tocando partes importantes que el Espíritu Santo quiere que sepamos. ¿Cómo saber esperar en Dios?
Pero si nosotros damos por concluido ese tema, cuando hemos sido enseñados a esperar en Dios, y no vamos hasta el punto, hasta saber lo que yo tengo que hacer mientras estoy esperando en Dios, entonces voy a caer en una pasividad. Y al caer en una pasividad, voy a caer en una derrota. Y el domingo, para los que se van a quedar, hemos entendido de Dios tocar este punto en la predicación, porque hay mucha pasividad en la gente de Dios. Hay mucha pasividad en la gente de Dios, y eso es porque a veces solamente entendemos parte de lo que Dios está diciendo. ¿Me explico? Bien, entonces Dios nos está llevando hacia ser más completos, y debemos buscar y ser más completos. Quiero decirles que muchas de las cosas que ustedes están viendo, que están pasando a los niños, ha habido milagros. Hay un testimonio, ¿no?, de una oración de los niños. Alguien que Dios le regaló una empastadura de plata. Jessica. ¿Cómo? A ver, ¿quién la busca, Jessica? Ahorita viene. Bien, y ella dice que oraron los niños por ella, y hubo un milagro. Entonces, la razón que estamos viviendo este ungimiento en los niños, alguien puede observar eso, regresar a la iglesia y empezar a tratar de vivirlo. ¿Y sabes lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que probablemente algunos de los niños van a ser orgullosos e intocables dentro de 2 años. Y puede pasar algunas cosas. ¿Por qué? Si no tenemos la claridad de lo que Dios está haciendo y la verdad en la que nos estamos moviendo de una manera completa, o vamos a caer a tratar de forzar cosas que van a suceder de una manera irreal y fingida, como ha sucedido muchas veces en las profecías. Escuchamos que en una iglesia hay un mover tremendo y están pasando profecías, y de repente, ¡ay, qué bonito es ese mover! Y de repente estamos soltando el micrófono a personas que están hablando de su propio espíritu, y están hablando cosas que realmente, no quiero decir que son del diablo, pero son de su propio espíritu, o son cosas que son reales, pero que Dios no las está diciendo en ese momento. Y entonces lo que pasa es que la gente de Dios empieza a perder su santidad. ¿Por qué? ¿Qué es la santidad? La santidad es cuando nuestras raíces están bebiendo de Dios. No están bebiendo de un espíritu humano, no están bebiendo de motivaciones de los sentidos de alguien que vio algo y se sintió motivado a dar una revelación. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que entender las verdades completas para poder caminar en ellas. Muchas cosas no están pasando en las iglesias porque no estamos teniendo verdades completas. En estos últimos 6 meses hemos tenido experiencias muy impresionantes con el poder de Dios. Y la razón que estamos viviendo estas manifestaciones impresionantes del poder de Dios, cosas que yo estoy seguro que nadie las puede copiar hasta que no tengan el trato de Dios igual que nosotros, o de manera diferente, pero que el trato de Dios venga a ser en ellos. La razón que entendemos esto es porque hay el ministerio de maestro, porque hay el ministerio de pastor, porque hay el ministerio de evangelista, porque hay el ministerio de profeta, porque hay el ministerio de apóstoles. Y entonces hay 5 ministerios, 5 mantos, 5 ungimientos, las 5 partes del ungimiento de Dios. Pero si solamente dejáramos operar el ministerio de maestro, habría una fuerte presión sobre la iglesia y se apagaría. Si solamente dejáramos el ministerio de pastoreo fluir en la iglesia, lo que va a pasar es que nunca gente
crecería lo suficiente para que hubiera pastores de pastores y pastores, o suficiente grupo de pastores. O si solamente dejáramos operar el manto de evangelista, lo que pasaría es que habría una iglesia muy grande, pero muy carnal, sin crecimiento y en mucha derrota. Pero mientras dejamos que los 5 ministerios, que los 5 mantos estén operando desde su ungimiento, hombres de Dios ministrando con el manto de pastor, hombres ministrando con el manto de maestro, hombres ministrando con el ungimiento de evangelista, hombres ministrando con el ungimiento de profeta, hombres ministrando o mujeres ministrando con el manto apostólico, lo que va a pasar es que la iglesia va a venir a ser completa. Las verdades vienen a ser balanceadas. No estaremos cayendo en exceso. ¿Me explico? Bien, esto es algo que yo quería que se supiera, que no debe girar nada alrededor de un hombre. Sino tampoco podemos estar dando la libertad de ministrar a ministerios incompletos también, porque hay personas a quien Dios está levantando para ser pastores, pero su fruto, su manto no está operando todavía de manera balanceada, y lo que va a pasar es que van a estar trayendo excesos. Entonces esto debemos hacerlo en un caminar con Dios, porque esto es santidad. Que nosotros bebamos las aguas completas de Dios, pero que solamente bebamos las aguas de Dios. Si nosotros empezamos a soltar el micrófono y el púlpito y la enseñanza a ministerios inmaduros, lo que va a pasar es que la iglesia va a perder su santidad. La iglesia va a perder su santidad, porque van a estar ministrando desde su propio espíritu y no en una manera de ministrar por el Espíritu de Dios. Entonces, quiere decir que en la iglesia debe haber lugares. En la iglesia debe haber lugares donde yo estoy siendo formado. Pero hay lugares que mientras estoy siendo formado no puedo tocar. ¿Me explico? Entonces, pero muchas veces nosotros hacemos presión porque queremos el púlpito. En lugar, o muchas veces la gente se siente rechazada porque tiene una palabra de Dios y no se le da el micrófono para que la dé. Pero es que yo lo siento de Dios, es que yo lo entiendo de Dios. Sí, pero no es el lugar de entrenamiento aquí. Hay un lugar de entrenamiento, y si no lo hay, debemos preguntar a Dios cuál es, para caminar en Él y en Él ser entrenados. ¿De acuerdo? Bien, cuando en la iglesia no se tiene cuidado de esto, si no, el micrófono se le da a cualquiera, o cuando no se le da a nadie, cuando solo una persona ministra, o cuando muy fácilmente se suelta el micrófono. La iglesia pierde la santidad, y la iglesia va a ser una iglesia carnal, porque la falta de santidad nos lleva a vivir del espíritu humano. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a empezar a haber conflictos, contiendas, pero es que está habiendo muchas profecías, es que está habiendo muchas palabras de conocimiento, es que está habiendo muchas revelaciones. Cuando habla el espíritu humano, la característica de un espíritu humano es ser egoísta. El egoísmo empieza a filtrarse porque estamos bebiendo aguas de un espíritu egoísta. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿cómo estuvo este milagro? ¿Quién oró por ti y qué fue lo que pasó? Bueno, yo desde chica conozco al Señor Jesús. Nunca me había acercado tanto a Él. Ayer, desde antier que vine, estuve orando con
mis primos, mis tíos, familiares. Y pues ayer me dio unas muelas. ¿Quién lo reportó? La hermana Vicky y los niños. Y ¿Qué les pediste que oraran? O sea, que oraran por mí para recibir al Señor Jesús. Y los de las muelas, pues yo ni me enteré hasta en la mañana, que me dio un sabor raro. Y pues ya me vi muelas. A verla. ¿No tenías nada de eso? Acá. Nada de eso. Arriba. ¿Ahora? No los tenías. ¿No los tenías? No. Gloria a Dios. Ay, yo creo que esto está tremendo, ¿verdad? Bien. Les voy a pedir que lean este tema de la fe tóxica y en su casa que lo mediten. Y quisiera pedirles que cada uno pidiera a Dios poder caminar en la verdad completa de Dios. Cuando tú deseas caminar en la verdad completa de Dios, lo que va a pasar es que Dios va a mover ministerios, a levantar ministros, a dar revelaciones y estarán ministrando una verdad completa. Pero tú debes pedirle a Dios. Muchas veces existe mucha presión de la gente de Dios porque se hagan cosas o se prediquen sobre cosas de una manera incompleta. Hay cosas que a mí me gusta predicar porque yo sé que a la gente le gusta que predique de eso. Pero hay cosas que a Dios le gusta que predique, independientemente si a la gente le gusta o no le gusta. Y entiendo que eso es lo que se debe predicar. Dios quiere que se predique a que tú desees el fluir del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Es importante que se predique sobre la importancia de que tú desees moverte en los dones de Dios. Pero es importante también que tú sepas los tiempos de Dios y cómo Dios trata con la gente y cuándo están realmente las oportunidades de Dios y cuándo no están. Bien, pues no sé si habría ahora sí alguna pregunta para que Agustín la conteste. Sí, Leti, pásale y la dices aquí. Hay necesidad. Está ahí porque van a echar cemento, por favor. A ver, otra vez. ¿Qué debes hacer si tienes fe tóxica para eliminarla? Si eres lo pasivo, pero no se les lo hagas. Yo estoy confundida respecto a la fe. Bien. Lo que estamos definiendo una fe tóxica es una fe que está basada en una verdad incompleta. Un ejemplo de fe tóxica, uno de los 17 ejemplos que trae aquí, o más, de los 21 ejemplos, uno de ellos es la pasividad. Y eso viene por no saber lo que le toca hacer a Dios y lo que me toca hacer a mí. Ese es un tema. Necesito aprenderlo. Necesito, lo que debes hacer es buscar a un pastor y decirle que te ayude a definir claramente eso.
El domingo se va a predicar sobre eso. Ahora, si tú tienes una fe tóxica, lo que quiere decir es que tienes una fe incompleta. Y debes definir cuál es el tema. Por ejemplo, una fe tóxica en la familia es un conocimiento incompleto en la familia sobre lo que Dios dice de la familia. Una fe tóxica, por ejemplo, en los dones, es saber solo una parte de los dones. Una fe tóxica en relación al Espíritu Santo es saber solo una parte de lo que la palabra dice del Espíritu Santo. Entonces, cuando el creyente es muy nuevo, entonces debe y encuentra que no tiene victoria en algo, es porque tiene una fe incompleta y debe buscar a alguien, un pastor, un padre espiritual, y pedirle que le ayude a completar la verdad sobre aquella área que no tiene claridad. Y lo hará una vez y 2 veces, y ya después de esto estaremos siendo más completos. A ver, el micrófono a la hermana. Porque seremos derrotados, pero tampoco a Dios le gusta que seamos repetidos. ¿Que seamos qué, perdón? A ver, otra vez todo. Que no debemos ser pasivos, porque al ser pasivos seremos derrotados. Pero tampoco a Dios le gusta que seamos repetitivos, que estamos haciendo cosas. ¿Qué se hace? Ok, pero vuelvo a decirlo. Esto es un tema. Esto es un tema. Y esto, lo que hay que hacer es que usted busque un pastor o se prepara un estudio sobre qué es lo que Dios hace directamente sin mí y qué es lo que Dios hace a través de mí. Así. O sea, para no ser pasivos ni estar en un activismo, ni ser pasivos ni estar en un activismo, yo necesito entender qué es lo que Dios va a hacer independientemente de mí y qué es lo que Dios va a hacer a través de mí. Pero esta realmente es una palabra que es una predicación, es una enseñanza. Micrófono. ¿Al qué, perdón? No, perdone, no le entiendo, hermano. Usted decía que fe tóxica es una fe incompleta, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, entonces cuando uno llega al Señor al principio, en ese crecimiento que tiene uno, hay una fe incompleta. Sí. Porque empieza uno a creer en la salvación, a tener fe en la salvación, creo que es el inicio, pero no creo, por ejemplo, en sanidad o en otro tipo de verdades que la Biblia tiene. Entonces, yo creo que difícilmente, para mí se me dificulta, mi duda es cómo se podría entender una fe completa cuando yo creo totalmente todo lo que dice la palabra, porque siempre sería una fe incompleta, creo yo, considerando infinito los temas y conocimientos de la palabra de Dios, la profundidad y la amplitud de la palabra de Dios, como para tener una fe completa total sobre la palabra de Dios. Creo yo que siempre se estaría creciendo, aprendiendo, creyendo partes de la palabra. Mi hermano, creo que la palabra dice que no es así, que nosotros podemos tener claridad balanceada sobre cualquier tema de la Biblia. Una vez que hemos tenido ya una claridad balanceada sobre ese tema, vamos creciendo más sobre ese tema, pero ya el tema está equilibrado. Lo que va a crecer va a ir creciendo, pero dentro de ese equilibrio. O sea, no es cierto que no podemos tener una fe equilibrada, donde contemplamos todos los aspectos de un área.
Si yo quisiera hablar de la familia, no es muy extenso. Hay cosas muy concretas que dice la palabra de Dios sobre la familia, y mientras yo contemplo lo que dice la palabra de Dios sobre la familia, sin desechar ninguno de eso, yo tendré una fe completa. La otra cosa es que cuando uno empieza en los caminos del Señor, Dios está levantando pastores y padres espirituales, y ellos estarán sobreviviendo en estas áreas para evitar excesos o desbalanceos en la fe. Bien, sí, le pasa. Nada más para hacer más claro, ¿cómo se define tóxico? Tóxico es algo que al comérmelo produce un efecto, sí, algo que produce un efecto no muy bueno en mi cuerpo, o no lo que estoy esperando. Es un alimento que me produce alergias o... Ajá. ¿Qué es tóxico? Lo que estoy diciendo en relación a la palabra de Dios es incompleto. Es solo ver un aspecto. Por ejemplo, la palabra dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. Dice no por obras. Pero si solamente quedo ahí, no voy a estar preocupado o no voy a estar interesado a que Dios produzca las obras que ha preparado para mí. Pero si sé que no soy salvo por obras, que mi salvación no depende de lo que haga, pero que mientras tomo mi salvación, yo produzco obras de Dios, es una fe completa. Ahora, si solo sé que yo debo producir obras y obras, pero no sé cómo tener mi salvación, estaré forzándome. Será incompleta mi fe. Sí, el micrófono. Perdón. Hay necesidad de mover un Datsun gris que está aquí en esta entrada. Por favor, el dueño del carro, repórtese a estacionamiento. Gracias. Sí. A ver. Ahorita. Entiendo entonces que sí tengo fe, digámoslo así, está incompleta, pero es por áreas, y las tengo que ir completando, ya sea con ayuda tuya o leyendo la palabra, pero eso no quiere decir entonces que no tenga fe. Claro. Sino que según lo que vaya conociendo o la área que se trate, mi fe va a crecer a manera de completarse. Sí. Sí, por ejemplo, la palabra dice... Un ejemplo, la palabra dice sobre la disciplina de los padres a los hijos. Entonces, el trato que Dios está buscando de los padres hacia los hijos debe contemplar disciplina. Por ejemplo, voy a pedirles que leamos una parte. Hebreos 12. El verso 5, Hebreos 12:5. Y este es uno de los graves problemas que hay en la iglesia del Señor. Dice: ¿ya habéis olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos? Hijos míos, no tengáis en poco la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Aquí la palabra castigo es lo que la palabra hablaba como paideo, es entrenamiento, como no es un castigo de dañarte, sino la palabra aquí es paideo, es como... es entrenamiento, instrucción y poner así, a ver, vamos a hacer un entrenamiento, a ver, haz 5 abdominales,
no puedo, órale, 5 abdominales. No, órale, sí puedes. Sí puedes, órale. Es una animación a hacer algo que normalmente no hacemos. Bien, dice 7. Permaneced bajo la disciplina. Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no lo disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no lo disciplina? Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice? Mi Biblia traduce ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y ¿qué? Y los veneramos. Mi Biblia traduce y los respetamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos, nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Luego dice, por lo tanto, fortaleced las manos débiles y paralizadas, enderezad vuestros pies para que vuestros pies no salgan del camino, para que lo cojo no sea desviado, sino que sea más bien sanado. Entonces, aquí está hablando, fortalecer las manos débiles. ¿Cómo? Fortalecer las rodillas paralizadas. ¿Cómo? ¿Cómo? Con disciplina. ¿Quieres ser fuerte? Hijo, deja que tus padres te disciplinen. ¿Quieres ser débil? Reacciona y rechaza y moléstate cada que te disciplinan. Enójate contra ellos y piérdeles el respeto. Recházalos, aléjate de tus padres para que toda tu vida seas débil. Esa es una parte. La otra parte viene en Proverbios. Viene también en Efesios 6, donde dice que esa disciplina debe ser hecha con un verdadero corazón de padre, donde lo hago porque amo a mis hijos y donde no busco su daño, pero busco que ellos sean fuertes y caminen en el precioso camino de santidad. ¿De acuerdo? Pero si solamente conocemos una parte, o si solamente conocemos la otra parte, esto va a lastimar. No habrá hijos poderosos en Dios. Yo quiero decirles que esta es una palabra de Dios para esta comunidad, para estas comunidades. Hay un grave problema con los hijos. O bien hay un daño de golpes, hay un daño excesivo, hay heridas producidas por el trato de los padres, o hay una ausencia total de la disciplina de Dios. Y los padres, pero ¿cómo voy a lastimar a mi hijito? Pero ¿cómo le voy a decir yo esto si se va a sentir mal? Díceselo, porque es la manera como Dios quiere que tu hijo sea fuerte. Y la palabra dice que tú lo hagas, padre. ¿Bien? La palabra dice que tú lo hagas, que tú debes entrenar a tu hijo en la vida. Tú debes por la unción y por los dones y por el fruto de Dios en tu vida, caminar con tu hijo en la vida. Gracias, Carlos. Pero a veces hay una ausencia o un exceso en uno de los lados, y eso es lo que no nos permite que haya ese fruto apacible de justicia que dice que hay en la disciplina de los padres. Dice, al principio no es causa de gozo, pero finalmente produce fruto de Dios. Fuerza, brazos fuertes, rodillas fuertes, caminando rectamente, sin que nadie te detenga. Eso es lo que Dios hace
por su paternidad directamente y a través de los padres. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sí. Es una duda que- Dice que el Señor viene a recompensar las obras. Sí, dice que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bien, hay obras en nuestra vida que son fruto de nuestra independencia de Dios. Hay obras que son fruto de nuestro desconocimiento de Dios. Hay obras que son fruto de que caminamos aparte de Dios en nuestras propias fuerzas. En obras en las que no necesitamos fe para caminar en ellas. Esas son obras muertas, a Dios no le interesan. Esas no le interesan a Dios, son obras muertas. Cuando nosotros tenemos fe, la fe nos da libertad y la libertad nos lleva a la acción. Es la fe, es las obras que corresponden a la fe. Cuando yo tengo fe y la fe produce libertad y la libertad debe producir acción y yo no estoy en esa acción, entonces no estoy obedeciendo a Dios. Pero si yo obedezco a Dios, aparte de tener el fruto de la bendición de obedecerle, hay recompensa en el cielo para mí. Bien, yo creo que lo vamos a terminar. Pero la verdad, hay un deseo del Señor de que los padres analicen lo que Dios espera de ustedes como padres. Porque en este instituto hemos visto que el ungimiento de Dios está operando para producir la obra de Dios aún desde los 6, 7, 10, 12 años. Entonces, mientras tú hagas tu trabajo de padre, guiado por los dones del Espíritu, caminando con el fruto del Espíritu, lo que va a pasar, y por amor a tus hijos, lo que va a pasar es que tus hijos van a ser gente poderosa en Dios. Y Dios les va a utilizar desde tiempos pequeños. Padres, Dios está trayendo nuevos tiempos en esto. Padres, la gloria de Dios está viniendo a nuestros pequeñitos. Padres, tenemos una grande responsabilidad. Padres, tenemos una grande responsabilidad. Dios quiere que tú tomes responsabilidad en esto. Voy a pedirte que tú leas en tu casa Proverbios, que leas en tu casa Efesios 6 y que leas en tu casa también Hebreos 12. Esto habla de la disciplina de Dios. Esto habla del trato de Dios hacia los hijos. Porque Dios quiere que tu hijo sea poderoso en Dios. Proverbios, sí. En un mes de 31 días, leyendo uno cada día, lo hacemos. Efesios 6, los primeros 6 versículos. Y Hebreos 12, del 5 en adelante. Del 5 al 16. Del 5 en adelante. Hebreos 12, del versículo 5 en adelante. Quiero pedirles a los jóvenes que se pongan en pie y a los niños y jóvenes que están aquí. Los jóvenes y niños. Sí, lo hacemos en quietud para terminar pronto.
Quiero que leas conmigo Hebreos 12, el verso 5. Quiero que repitas conmigo: soy hijo de Dios. Soy también aquí en la tierra hijo de, y le pones el nombre de tu padre y de tu madre. Soy aquí en la tierra hijo de, y pones ahí el nombre de tu padre y de tu madre. Hazlo nuevamente. Soy hijo de, y pones el nombre de tu padre. ¿Ya lo hicieron? Bien. Y no voy a tener en poco. Y no voy a tener en poco, sino más bien voy a apreciar. Voy a tener en alta estima la disciplina, el entrenamiento, la instrucción, el consejo, la exhortación, la amonestación que mi Padre Dios directamente y a través de mis padres terrenales haga a mi vida. Voy a tener en alta estima el consejo, la amonestación, la exhortación, el entrenamiento que mis padres de parte de Dios harán para mí. Yo creo que mis padres me aman y estoy orando a Dios para que Dios les bendiga y hagan su trabajo de padres eficaz en mi vida. Yo quiero un fruto apacible de justicia. Yo quiero tener brazos fuertes, rodillas fuertes y caminar seguro en los caminos de Dios. Hijos, vamos a orar por los padres, ¿sí? Dios, bendice a los padres de estos hijitos tuyos. Tócalos, Padre. Te pedimos esa preciosa sabiduría. Que no haya excesos, que haya sabiduría tuya, que haya un buen consejo, que haya ese consejo, exhortación, amonestación, entrenamiento oportuno, dicho en el amor, dicho en la sabiduría tuya. Padre, así como tú dices en tu palabra, necesitamos tener a ti como nuestro Padre en el cielo y necesitamos nuestros padres aquí en la tierra. Oh Dios, hay tanta gente que desearía tener un padre, o hay tanta gente que ha caminado sin la bendición de recibir lo que tú das a través de los padres. Señor, por eso apreciamos tanto esto. Apreciamos tanto esto. Y Señor, si mis padres se han equivocado, yo te pido, mi joven, que lo digas conmigo: si mis padres se han equivocado, yo les perdono en el nombre de Jesús. Yo les perdono en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que les ayudes, que les bendigas. Oh Dios, tu palabra dice que todo título aquí en la tierra viene de parte tuya. Y hay mantos de padre y hay mantos de madre. Y yo te pido, Señor, que tú los derrames sobre cada uno de estos padres, de estos jóvenes o de estos niños que están en este lugar. Padre, tu palabra sabe mejor que yo. Tu palabra es más sabia que nosotros. Es probable que nosotros no lo entendamos. Es probable que no lo comprendamos.
Pero tú prometes que tu palabra lo va a hacer. Va a establecer el orden divino en cada uno de estos hogares. Y que tu Espíritu Santo, de una manera viva, real, presente, estará en cada hogar. Estará en cada hogar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero pedirte, joven, que si estás aquí, vengas y le des un abrazo a tu padre y le digas gracias porque te tengo a ti. Si tienes a tu madre, ve y dale un abrazo y le gracias porque te tengo a ti. Ahora dile, yo sé que lo vas a hacer bien. ¿Lo vas a hacer bien, Ana Lili? Hecho. A los padres quiero darles un consejo también. Ya ahorita el tiempo es corto, pero te animo que en estos días que vienen tengas un tiempo de oración con tus hijos. Y si tú has cometido algunos excesos, si has cometido algunos errores, pídeles perdón. Ellos te van a perdonar. Padre, no tengas miedo a tus hijos. Pídeles perdón. Ellos te quieren no porque eres perfecto. Ellos te quieren porque eres la persona enviada por Dios a sus vidas. ¿No es cierto, jóvenes? ¿O nomás porque son perfectos? No lo son. No lo somos. Sino Dios quiere que amemos a nuestros padres porque son las personas enviadas por Dios. Y pedimos a Dios que permanezcan fieles a Dios. Ningún hombre, ninguna mujer es perfecto. Pero hay un manto de Dios. Hay una parte del corazón de Dios sobre la cabeza y el corazón de tus padres. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Mis hermanos, antes de ir a comer, quiero presentarles el libro que usa Isidro para estudiar. Mire, le quiero decir esto, en la